Las antiguas Cortes de Castilla se mantuvieron, integrando lentamente a representantes de los territorios aragoneses. Pero su papel se redujo al protocolo. Ya no decidían, solo legitimaban. El poder real era ahora ejecutivo, eficaz y central. La economía, devastada tras la guerra, fue una prioridad. Luché contra la corrupción, creé nuevos impuestos más equitativos, y reforcé la intervención del Estado en sectores clave. Fundamos las manufacturas reales, impulsamos la agricultura, y logramos que los ingresos de la hacienda se multiplicaran. España empezaba a respirar. Poco a poco, la máquina se ponía en marcha. Como mi abuelo Luis XIV, creí en el arte como reflejo del poder. Mandé construir el Palacio Real de la Granja de San Ildefonso, inspirado en Versalles. Era mi retiro, mi refugio en tiempos de melancolía y caza. Tras el fallecimiento de mi primera esposa María Luisa, el 14 de febrero de 1914 contraje matrimonio en segundas nupcias en Guadalajara. El 24 de diciembre de ese mismo año, con la princesa parmesana Isabel Farnesio, con la que tuve 7 hijos más. El futuro Carlos III de España, 1716 a 1788, el infante Francisco, nacido y muerto en 1717, la infanta María Ana Victoria, 1718 a 1781, reina de Portugal por su matrimonio con José I, 1714 a 1777, el infante Felipe, 1720 a 1765, duque de Parma, la infanta María Teresa, 1726 a 1746, Delfina de Francia como esposa de Luis Fernando de Borbón, Delfín de Francia, 1729 a 1765, el infante Luis Antonio, 1727 a 1785, que sería nombrado arzobispo de Toledo y cardenal de la Santa Sede, y la infanta María Antonia Fernanda, 1729 a 1785, reina de Cerdeña por su boda con Víctor Amadeo III de Saboya, 1726 a 1796. Isabel, mi esposa, trajo consigo una pasión por el arte italiano, que transformó nuestro entorno. Esculturas clásicas, pinturas de Maratta. El rococó llegó a España, con luz, gracia y elegancia. Tras el incendio del Alcázar, que jamás me agradó, ordené construir el nuevo Palacio Real de Madrid, símbolo del poder moderno, abierto, europeo. Fundé la Real Academia Española y la Real Academia de la Historia, porque entendí que sin lengua ni memoria, una nación no puede avanzar. Inspirado en el modelo francés, di a España sus primeras instituciones culturales modernas. También debía asegurar la continuidad. No podíamos arriesgarnos de nuevo a guerras por la herencia. En 1713, había promulgado la ley de sucesión fundamental. Los hombres tendrían preferencia, y solo si no los hubiera, podrían heredar las mujeres. No por desprecio, sino por evitar la entrada de dinastías extranjeras en nuestro trono. Así, España tendría un futuro español. Muchos me recordarán como el rey melancólico, el francés, el que unificó por la fuerza. Pero también fui el rey que trajo orden, estado y futuro. Lo que comenzó en guerra, terminó en estructura. Para gobernar un imperio, no basta con tener autoridad. Hace falta músculo. La guerra me lo enseñó, y Francia me ofreció el modelo. Así, desmonte los viejos tercios y organice un ejército moderno. Regimientos, batallones, compañías, escuadrones. Uniformes, fusiles, bayonetas. Y sobre todo, disciplina. La artillería fue perfeccionada. Y, como en tierra, en el mar reconstruí nuestra armada. Con nuevos astilleros, flotas regionales y buques preparados para proteger nuestros intereses en América, Europa y más allá. En 1717 nació oficialmente la Armada Española moderna, orgullo de nuestros mares. Pero, ¿cómo puede un rey ejercer todo este poder si la mente le falla? Desde joven, fui víctima de una sombra que me consumía por dentro. Había días enteros en los que la pena me anulaba. Isabel, mi esposa, quiso aliviar mi melancolía con la música de Farinelli. A veces funcionaba. Otras, no. No hay mayor prisión que la mente de un rey enfermo. Yo, Felipe V, el monarca de los pactos de familia, de tratados y conquistas, vivo en una guerra sin ejércitos.
La guerra contra mí mismo. Mis delirios me atormentaban. No tengo brazos. Me han desaparecido. ¿Dónde están mis piernas? ¿Estoy muerto? De pronto me incorporo. Comienzo a saltar torpemente. Estoy empezando a croar como un anfibio. Los criados miran con horror contenido. 2 guardias se colocan discretamente junto a la puerta. Presento delirios de transformación. Hablo de venenos. Rechazo el aseo. Llevo la misma camisa desde hace 11 días. Escucho voces. Hay que encerrarlo de nuevo. La reina ha sido informada. Por eso, delegué. Mis ministros gobernaban. Algunos cortesanos, como la princesa de los Ursinos. Pero sobre todo, Isabel Farnesio, firme, inteligente, incansable. Su voluntad fue muchas veces la mía. Y sin embargo, mientras mi espíritu vacilaba, el Estado cobraba fuerza. Hice que la administración pública dejara de ser privilegio para convertirse en profesión. Funcionarios, preparados, bien pagados, ascendidos por méritos. La corrupción solo se combate con profesionalismo y control. Introduje las intendencias, que llevaron la administración del reino a cada rincón. Por primera vez, la ley no era una sugerencia. Era una orden que debía cumplirse, informarse y verificarse. Incluso la Iglesia debió adaptarse. Reducimos el poder del arzobispado. Limitamos la influencia directa de los obispos en asuntos del Estado. La monarquía no podía ser rehén de ningún otro poder. Ni siquiera del espiritual. Muchos creyeron que mi enfermedad me haría débil. Pero en medio de mi fragilidad, construí un Estado fuerte. Un ejército, una armada, una administración profesional, una ley que se cumple. No goberné siempre con firmeza, pero sí con dirección, y ese fue mi legado. Transformar el trono en institución, y la voluntad del rey. En estructura duradera. Si España debía resurgir, lo haría desde el comercio. Había que recuperar el control del mar, expulsar al contrabandista y vencer la sombra de Inglaterra y Francia. Ordené la creación de aduanas, mejoré el sistema fiscal y combatí el fraude. Al enemigo, ni grano ni seda. Cerramos frontera a sus productos y defendimos nuestras manufacturas. A veces, nuestros aliados no llevaban uniforme. Amaro Pargo, corsario de Tenerife, sirvió al imperio como otros no pudieron. Lo nombré capitán, lo protegí de la burocracia, y le autoricé a armarse para comerciar y combatir. También la educación debía renacer. A falta de maestros, dejé la primaria en manos de las órdenes. Pero reformé la universidad. Fundé colegios mayores, instauré becas, y promoví las ciencias. El colegio de minería fue orgullo de la corona. La muerte de mi abuelo Luis XIV me cerró las puertas de Francia. El duque de Orleans, su sucesor, era mi enemigo. Alberoni, enviado de Parma y arquitecto de mi matrimonio con Isabel, se convirtió en mi brazo en la corte. Y juntos soñamos en grande, con la cuádruple alianza. Un escuadrón inglés destruye la armada española en Cabo Pasero. Queríamos que nuestros hijos gobernaran reinos italianos, y nos lanzamos a conquistarlos. Pero el mundo reaccionó. Inglaterra, Francia, Holanda, Austria, todos contra España. Nuestra armada fue destruida. Me exigieron un precio, la cabeza de Alberoni. Lo sacrifiqué para alcanzar la paz. No había otra opción, ni siquiera Roma fue leal. En plena guerra, el Papa reconoció al enemigo. Mi respuesta fue clara. Expulsé al nuncio, y devolví a nuestros obispos la independencia que habían perdido. Desde entonces, la Iglesia en España obedecía a Dios, y al rey. Reformé la economía. Transformé la educación. Desafié a Europa, y al Papa. No todo fue victoria. Pero, cada derrota dejó una huella útil. Mi reino era más fuerte, más moderno. Más mío. La ambición no siempre se paga con gloria. A veces, se paga con soledad. Cuando rompí con Roma, lo hice por la dignidad de mi reino. Pero no todos aplaudieron. Las primeras piedras no vinieron de fuera, sino de dentro de mi iglesia. El cardenal Belluga me acusó de amenazar la fe. Escribió palabras tan duras que Roma tardó décadas en atreverse a publicarlas. Hablaban de cisma, de tiranía, de sacrilegio. Pero no todos me dieron la espalda. Francisco Solís me ofreció una visión distinta.
Una iglesia libre de Roma, donde los obispos convocaran concilios, como en los tiempos antiguos. Quería que yo, como los reyes visigodos, reformara el templo sin salir del palacio. La Iglesia de España se dividía. Los antirregalistas temían la secularización. Los regalistas temían a Roma. Y en medio de esa tormenta, yo era el rayo y el pararrayos a la vez. No quería ser un nuevo Lutero, pero tampoco un títere del Papa. El reino de Dios es eterno, pero el del rey no puede ser invisible. ¿Qué sentido tiene gobernar hombres si no puedes hablar con sus conciencias? El futuro de España pasaría por un nuevo equilibrio. Entre la fe y la razón. Entre el altar y el trono. No fui teólogo, pero sí fui rey. Y mi deber no era solo salvar almas, sino también gobernarlas. En la fe, obediencia. En lo temporal, autonomía. Lo dicta la razón. Lo sostienen las leyes de los concilios de nuestros antepasados. Y sin embargo, esas palabras me condenaron. Aquello que escribía Macanaz tenía lógica, tenía visión. Pero también tenía enemigos. Y cuando Isabel llegó, se llevó con ella a Laursinos, y con ella, al propio Macanaz. Recaredo, los reyes godos. Todos convocaban concilios para limpiar la iglesia de abusos. ¿Y yo no podía? ¿No podía al menos preguntar qué hace el Papa con mi fe y mis súbditos? Macanaz se atrevió a escribir lo que muchos callaban, que el poder civil tiene derecho a gobernar sin el permiso de Roma. Que los obispos no son peones del Vaticano. Fue brillante, sí, pero también fue peligroso. Vendimos soberanía por la paz. Roma volvió, a cambio de ducados. Pero los problemas de fondo, esos quedaron enterrados, esperando otra guerra. O un nuevo Macanaz. Cuando mi hijo Carlos recibió Nápoles, Roma se enfureció. Decían que Nápoles era feudo del Papa. Yo dije que era de mi sangre. De mi corona. ¿Qué es más sagrado? ¿Una bula o un hijo? Si Roma no me oía, entonces la haría callar. Así nació el exequatur. Ningún papel del Papa sería ley sin mi sello. 30.000 beneficios. 30.000 llaves que abrían los cofres. No del cielo, sino de Roma. ¿Y yo sin poder abrir ni uno? Fue una victoria, a medias. Ganamos tiempo. Y tiempo es lo que yo ya no tenía. El 10 de enero de 1724 abdiqué en mi hijo, Luis. Algunos decían que esperaba el trono de Francia. Otros que estaba loco. Pero la verdad es que estaba cansado. Gobernar es llevar una cruz. Pero la mía ya no era de oro ni de plata. Era de piedra. Y pesaba más cada día. Me fui, para no romperme del todo. Pero el rey nunca descansa. Había entregado la corona. Ya no era rey. Solo esposo. Solo padre. Solo, un hombre roto buscando descanso. Mi hijo. Mi niño. 8 meses de reinado y una tumba. ¿Qué justicia hay en esta corona maldita? Confusos y divididos, los nobles castellanos invocan a Fernando, de 10 años. Yo no quiero volver. El padre Bermúdez lo dice claro, sería pecado. Asiento con la cabeza. Pero Isabel no se rinde. ¿Pecado? ¿Abandonar un reino a un niño y al caos? No es pecado. Es cobardía. Se convoca al Consejo de Castilla. Exigen formalmente que recupere la corona. El 6 de septiembre, tras una semana de luto, vuelvo a ser rey. Nunca quise volver. Pero ningún rey puede esconderse de su deber. En 1742 firmamos el Tratado de San Ildefonso entre España y Dinamarca. Fue un tratado de amistad, navegación y comercio por el que se establecen las condiciones por las que se regirán las relaciones comerciales entre ambos países. El ministro José del Campillo lleva la voz cantante. España reconstruye su poder naval. Domina el Atlántico. Recupera prestigio en el Mediterráneo. Pero Gibraltar y Menorca siguen bajo la sombra inglesa. En 1743, se firma el Segundo Pacto de Familia, en medio de la Guerra de Sucesión austríaca. El nuevo ministro José del Campillo continúa lo que Patiño empezó. El viejo león no rugía ya con la furia de su juventud, pero sus zarpas aún sabían firmar tratados. Cansado de guerras, tengo que buscar asegurar en tinta lo que no puedo fijar con sangre. En 1745,
El Tratado de Aranjuez fue una alianza militar entre España, Francia y Nápoles con la República de Génova, para apoyar a Génova en la Guerra de Sucesión Austríaca, 1740 a 1748, contra Cerdeña y Austria. España, Francia, Nápoles, y ahora Génova. 4 nombres contra Viena y Cerdeña. Firmamos no solo por política, sino por linaje y orgullo. En Aranjuez no se firmó solo un pacto militar. Se trazó la red final de alianzas de mi reinado. Un rey que ya no luchaba con acero, sino con diplomacia. Al final, no conquisté Francia. Ni retuve Nápoles, ni recobré Flandes. Pero mi nombre sigue escrito en cada tratado. Como sombra. Como garante. Como advertencia. Los lazos de sangre firmaron alianzas, pero no sellaron destinos. Ya agotado por la guerra, debilitado por la tristeza, firmo mi última paz con el tiempo. Fui el primero de los Borbones, y el más trágico. Fallezco en el Palacio de la Granja el 9 de julio de 1746, y no descanso bajo el mármol de los Austrias. Elijo la granja, como quien regresa al hogar de sus sueños. Allí finalmente yace mi cuerpo junto a Isabel, en la sala de las reliquias. Mi legado permanece. Junto al eco de una rana solitaria, saltando entre pasillos de mármol.